Hola. Este es el tercer video sobre el sistema endocrino. Si recuerdan, en el primer video se tomó lo que es hormonas, clasificación, características, eso. En el segundo, el hipotálamo en la hipófisis. Y en este vamos a tomar lo que es la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Ya. Voy a hacer un acercamiento a la primera parte que es glándula tiroides para que lo vea mejor. Ya. Ya creo que se ve bien. Pues empezamos con la glándula tiroides. ¿Dónde se ubica? Pues se ubica por delante del cartílago tiroides. ¿Y cuál es el cartílago tiroides? Es esa especie de escudo que lo he pintado de negro. Ya. Entonces lo que está por delante, que sería lo que está de blanco, lo que está sin pintar, se divide en tres partes, ¿ya? Dos lóbulos laterales, que sería el derecho, el izquierdo, y un lóbulo que se extiende. ¿Cómo se llama? Se llama lóbulo piramidal o pirámide de la Alouette, ¿ya? Que en ciertas personas es diminuto, en otras sí se extiende, depende. Ahora, vamos a hablar sobre las células que tiene la glándula tiroides. En esta glándula solamente existen dos tipos de células. ¿Cuáles son? Las células foliculares y las células parafoliculares o célula C. Parafoliculares es porque, por ejemplo, esta es la célula folicular y las células parafoliculares se encuentran alrededor de él, cerca de él, por eso el prefijo para. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que producen en dichas células? Pues las foliculares que sintetizan la T3 y T4. Recordemos del primer video que la T3 y la T4, ¿qué tipo de hormonas son? Esteroideas, aminas, proteínas, ¿de dónde se derivan? De aminoácidos, ¿sí o no? Entonces son hormonas aminas, ¿sí o no? ¿De qué aminoácido? De la tirosina, ¿sí o no? Por eso es que se llama triiodotironina y tetraiodotironina. O tiroxina, ¿sí o no? La T4, tiroxina. Ahora, las parafoliculares o células C que sintetizan calcitonina, ¿ya? Calcitonina, recuerda. Ahora, las acciones de las hormonas tiroideas, ¿qué es lo que producen? ¿Qué es lo que provocan? Principalmente las T3 y la T4, porque ya vamos a ver las acciones específicas de la calcitonina, ¿ya? Hay tres características que, bueno, tres acciones que se relacionan mutuamente. ¿Cuáles son? El metabolismo basal, el consumo de oxígeno y la actividad calorígena. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas, ¿qué hacen? Aumentan el metabolismo basal, ¿ya? Y al aumentar el metabolismo basal, eh, hace que se produzcan más reacciones de diverso tipo. ¿Y qué es lo que pasa? Si te acuerdas, una de las reacciones metabólicas más conocidas sería de la glucólisis, ¿sí o no? Glucólisis, acetilación, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Y ahí, en la cadena respiratoria, ¿quién es el último aceptor de electrones? ¿No te acuerdas? Está en uno de los videos de mi canal. Pues, ¿qué hace? ¿Quién es el último aceptor de electrones? El oxígeno. Por ello, se aumenta el metabolismo de diverso tipo. En uno de ellos, el último aceptor de electrones, ¿cuál vendría a ser? El oxígeno. Por eso es que también aumenta el consumo de oxígeno. Ojo. ¿Y qué pasa con el oxígeno después? Forma el agua metabólica, ¿sí o no? ¿Qué parte luego viene a ser qué cosa? El agua. ¿De dónde? Del citoplasma o del mitosol, ¿sí o no? Ya van dos características relacionadas. ¿Y cuál era la tercera? La actividad calorígena. Está bien de que hay algunos procesos que traten de guardar energía, ¿sí o no? Endergónico. Pero hay otros procesos en el cual, bueno, en los mismos procesos no toda la energía se almacena, sino hay energía que se transforma en calor. Es por ello que al aumentar el metabolismo basal, también el tipo de energía o la energía que se libera y no se transforma en ATP o se une a otros enlaces, se va a liberar como calor. Es por ello que también la actividad calorígena aumenta, genera calor. Y eso no solamente puede pasar por su alto consumo normalmente, sino por ejemplo si estás expuesto al frío, tu tiroides empieza a funcionar de una mayor manera, ¿ya? Entonces ya tenemos tres características. Otra, desarrollo del encéfalo, ¿ya? Estimula el crecimiento.
crecimiento tanto del encéfalo como del cuerpo. Recordarás que la hormona de crecimiento, o GH, o somatotropina, ¿dónde se producía? En la adenohipófisis, ¿sí o no? Ya. Otra, baja el colesterol sanguíneo, ¿ya? Es hiperglicemiante o hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, ¿ya? Convierte los carotenos en vitamina A. ¿Qué son los carotenos? Es el pigmento amarillo anaranjado más o menos, que el pigmento característico de las zanahorias y eso, ya, ese es el caroteno, es un pigmento simplemente. ¿Y qué pasa? Las hormonas tiroideas estimulan a que los carotenos se conviertan en vitamina A, ¿ya? ¿Qué pasa si hay un déficit de estas hormonas? Pues tu piel se torna un poco amarillento, ¿ya? Y bueno, estas son las acciones de las hormonas tiroideas. Ahora pasamos a acciones de la calcitonina, que es donde se producía en las células parafoliculares o célula C. ¿Ya? Entonces, ¿qué acciones serían de la calcitonina? Pues tres. La disminución de la concentración de calcio, ¿ya? ¿De dónde? En la sangre, ¿ya? Disminución de concentración de calcio en la sangre. Aumento de la concentración de fósforos o fosfatos inorgánicos, ¿en dónde? En la sangre. Aumento, disminución de calcio y aumento de fósforos o fosfatos inorgánicos en la sangre, ¿ya? Ahora, otra acción sería que activa los osteoblastos. ¿Y qué hacen los osteoblastos? Pues regeneran el hueso, ¿ya? Está bien. Ahora, hay ciertos trastornos de la glándula tiroides que se puede ocasionar por su hipofuncionamiento o su hiperfuncionamiento, ¿ya? Vamos a ver lo que es el hipotiroidismo, ¿ya? Es el déficit de hormonas tiroideas, ¿ya? Ahora, cuando hay una baja ingesta de yodo en la alimentación, va a pasar algo. Es el bocio endémico. Acabo de dejar una imagen de cómo se vería una persona que presenta el bocio endémico, que se inflama la glándula tiroides, ¿ya? Ahora, eso es por alimentación. Pero ¿qué pasa si la glándula de por sí está dañada? O sea, no funciona como debe ser, por debajo de lo normal. Pues en niños se pasaría a llamar cretinismo. No es por la alimentación, o sea, tú lo alimentas normalmente y ya, pues chévere. Pero ¿qué pasa si la glándula de por sí ya no funciona como es? Entonces genera cretinismo en los niños. ¿Sí lo ves ahí? Y en adultos, mixedema. Si te das cuenta, tanto en niños como adultos, una característica puede ser de que es una persona por encima del peso normal, ¿ya? Que es todo lo contrario de lo que pasa en una persona que tiene hipertiroidismo. ¿Qué cosa es el hipertiroidismo? Es la hipersecreción de T3 y T4. Si te das cuenta es lo contrario, obviamente. Acá hay una déficit de hormonas tiroideas y acá es una hipersecreción de T3 y T4. Recuerda que la T4, ¿cómo se llama? Tiroxinación o tetraiodtironina, de por sí. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? Produce la enfermedad de Graves-Basedov o bocio exoftálmico, más conocida como, o vulgarmente, como la enfermedad de ojos saltones. Es una persona flaca que parece que los ojos se le sale de la cavidad orbital, ¿sí o no? Ahí está una imagen. Ya. Bueno, ahora pasamos a la glándula paratiroides. Ya, la glándula paratiroides. Primero vamos a reconocer anatómicamente más o menos dónde se ubica, que es una vista lateral de la primera imagen. ¿Te acuerdas? Ya, supongamos que ahí está. Ya, ahora vamos a dar esa vuelta. Y así está. Esa sería la glándula tiroides. Ya, y ahí está. ¿Dónde se encuentra la glándula paratiroides? Pues a los costados. Ya. Es como las células foliculares y las parafoliculares, algo así, se encuentran a los costados. Son dos pares ya, un par superior y un par inferior. Eso es en la mayoría de la población, pero hay una minoría que presenta más pares de glándulas y ya, normal. Ahora, al igual que la glándula tiroides, presenta dos tipos celulares, que es las células foliculares y las parafoliculares. En el caso de la glándula paratiroides, eh, también presenta dos tipos celulares. ¿Y cuáles son esos tipos celulares? Pues las células principales y las células oxífilas, ¿ya? Las células principales son la de mayor cantidad, la de mayor proporción, y secretan, ¿qué cosa? La paratormona, o PTH, ¿sí o no? Y las células oxífilas son la minoría, las restantes, por así decirlo, y no se conoce su función hasta ahora.
Apréndetelo nada más por teoría. Ahora, como solamente hay una cosa de que hablar que sería de la PTH o paratormona, pues eso es lo que sigue. ¿Cuál es la función? Pues te tienes que dar cuenta de algo, que tanto la calcitonina como la paratormona son hormonas antagonistas. Una restringe la actividad de la otra y se mantienen en constante equilibrio, balance. ¿Ya? ¿Qué hace la paratormona? Pues regula la concentración de tanto calcio como fósforo. Pero en este caso, el calcio lo va a aumentar. ¿Qué va a aumentar? Su concentración de calcio ¿en dónde? En la sangre. ¿Y qué va a pasar con el fósforo o fosfato inorgánico? Va a disminuir su concentración de este elemento en la sangre. Si te das cuenta es lo contrario de lo que pasa con la calcitonina, ¿sí o no? Y al aumentar el calcio en la sangre, ¿qué sucede? Hay un cuadro de hipercalcemia, que es la concentración de calcio en la sangre, ¿ya? Y hay tres maneras en las que puede ocasionar esto. ¿Y cuáles son esas tres? Las de acá. La primera y más conocida de examen es la resorción ósea. ¿Qué pasa? La paratormona directamente va hacia unas células que se llaman osteoclastos. ¿Y ellos qué hacen? Destruyen la materia ósea, ¿ya? Y todo el calcio que se desprende va directo a la sangre. Si te das cuenta, la calcitonina, ¿qué hacía? Activaba los osteoblastos. Los osteoblastos regeneraban lo contrario, ¿sí o no? La segunda sería, ¿qué cosa? La absorción intestinal. ¿Por qué absorción intestinal? Pues la PTH no es que directamente vaya hacia los tubos digestivos a absorber calcio y nada, sino lo que hace es ir a los riñones y hacer una cosa. ¿Qué cosa? La vitamina D la transforma en qué cosa? En 1,25 hidroxi vitamina D. 1,25 dihidroxi vitamina D. ¿Y qué pasa? Ese nuevo compuesto va a los tubos digestivos y permite una mayor absorción de calcio. Y eso es lo que hace. Es una manera indirecta, pero se toma como una función. Y la tercera manera de generar hipercalcemia, ¿cuál sería? La disminución de excreción renal. Pues todos sabemos de que se eliminan ciertas sales, minerales en la orina y hasta por la sudoración, ¿sí o no? Ya pues, ¿qué hace la paratormona? Impide la excreción de calcio en la orina. Y ya, eso sería todo con respecto a la tiroides y la paratiroides. Espero les haya parecido interesante y lo hayan aprendido. Pues suscríbanse, denle like, comenten. Gracias.